es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que Dios te cuide, que Dios nos guarde en este tiempo tan particular de la vida que nos está tocando vivir. Le puse a esta reflexión ponte de acuerdo, y a través de su desarrollo de alguna manera vamos a recordar o a seguir afirmando o entendiendo el poder que hay en los acuerdos, en el acuerdo, y la necesidad que tenemos en términos generales. Y yo voy a mencionar tres puntos en esta reflexión que consideré conveniente ponerlos, de el valor que tiene el llegar a acuerdos, ¿verdad? Podemos hacer acuerdos con Dios. Vamos a hablar un poquito de eso al final de la reflexión. Necesitamos caminar en acuerdo con Dios.
Necesitamos hacer acuerdos muchas veces con la gente que tenemos diferencias, problemas. Vamos a hablar de eso también. Y podemos también, particularmente diría yo, en estas circunstancias que nos está tocando vivir, estar en acuerdo, caminar en acuerdo con nuestros hermanos en la fe, o con algunos, o con algún hermano en la fe, y entonces poder disfrutar de los beneficios que caminar en acuerdo, que ponernos de acuerdo puede tener en nuestra vida. Quisiera leer un versículo en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3. Literalmente el escritor, el profeta, hace esta pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y por supuesto, sin mucho pensarlo, nuestra respuesta natural debiera ser, yo creo que hasta los niños de cierta edad pueden entender eso: imposible. Dos personas no pueden convivir, por lo menos en armonía o en paz, como debiera ser la convivencia en la vida, en todos los estratos donde nos desenvolvemos. Necesitamos caminar en acuerdo. Si vamos a andar juntos con alguien, tenemos que estar en acuerdo, tenemos que procurar al máximo la armonía, la unidad y la paz para poder realmente caminar juntos, porque si no, simplemente en los diferentes también áreas de la vida en lo que nos desenvolvemos, la convivencia con los hermanos en la fe, del ministerio verbo de la iglesia local donde nos reunimos, o de otros ministerios, la convivencia en el trabajo se vuelve un problemático si no hay acuerdo con los compañeros de trabajo, llegamos a ciertos niveles de acuerdo, ya no digamos, bueno, la vida en el país, ¿verdad? Si no hay acuerdos, mire, tantas cosas que en nuestro país nos separan y nos dividen. Pero ya no digamos, decía, de la convivencia familiar, ese estar en el hogar donde vivimos con nuestros hermanos, en mi caso, o con los padres, o con los hijos, o con los abuelos, o con los tíos, donde quiera que estamos, o si convivimos una casa con otras personas que no son de nuestra familia, pues caminar en acuerdos, ponernos de acuerdo, va a ser esencial para una sana convivencia. Y por eso le quise poner a esta reflexión: ponte de acuerdo, en la que vamos a destacar el valor que tiene, el poder que hay en el acuerdo. Pensaba mientras hacía esta reflexión y me vino a la mente, y pues luego lo busqué en la escritura, ese pasaje donde dice: uno va a perseguir a 1000 y dos harán huir a 10,000. Y ya luego, buscándolo en la Biblia, me di cuenta que está en el libro de Deuteronomio, donde Moisés, hablándole al pueblo de Israel, hace esta pregunta: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Y luego el siguiente versículo está en Deuteronomio 32, 30 y 31. Dice Moisés: porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aquello en la que nuestros enemigos se amparan y se refugian, o en lo que ellos tienen su valor, dice, no es como nuestra roca. Y luego dice: y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. En otras palabras, aquellas naciones que tuvieron la oportunidad, iba a decir, o la desdicha para ellos de encontrarse con el pueblo de Dios, ellos eran los mejores testigos, los mejores jueces de que ciertamente Dios es Dios, era Dios, y salieron derrotados en la gran mayoría de veces, digo yo, porque hay otras ocasiones en que los enemigos de Israel lo vencieron, pero salieron vencidos delante de Dios. Ciertamente ellos, dice Moisés, son los mejores testigos de que la roca del pueblo de Israel, el Dios de dioses, el soberano de los reyes de la tierra, les respaldó, y ellos tuvieron el apoyo de Dios permanentemente. Así que déjenme mencionar 3 beneficios de practicar el acuerdo, de caminar en acuerdo, ponernos de acuerdo. La primera cosa que quisiera mencionar es que caminar de acuerdo, o estar en acuerdo, usar el poder del acuerdo, lo podemos utilizar en la solución de conflictos. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Mateo, y vamos a buscar en el capítulo 5, y voy a
a leer 2 versículos aquí en el Evangelio de Mateo. Caminar en acuerdo, ponernos en acuerdo, va a ser necesario en la solución de conflictos. Dice Mateo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Luego dice el 26: de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ponernos de acuerdo en este caso nos hace referencia a la Escritura a solucionar problemas que a veces se pueden tener o podemos tener con algunas personas, y naturalmente cuando leemos los 2 versículos nos damos cuenta que aquí está hablando de conflictos ciertamente serios, porque hay otros conflictos, otros problemas que son menores. Aquí literalmente el consejo que nos da el evangelista es que si tenemos, el evangelista Mateo, es que si tenemos alguna crisis con alguien que puede representarnos un problema legal de ir a los juzgados, lo más pronto que podamos nosotros debiéramos ponernos de acuerdo, tener la disposición del corazón, tener la disposición de la mente para arreglar los problemas antes de parar allá en los tribunales, en los juzgados, y eventualmente, si nos fuéramos hallados culpables de algunas cosas, pues ser entregados y puestos en la cárcel. Mire la importancia en este caso que tiene el ponernos de acuerdo en este tipo de situaciones. Algunos de nosotros tenemos problemas menores, por supuesto aquí está hablando de asuntos legales y fuertes, pero hay otro tipo de situaciones en lo que nosotros tenemos conflictos internos en el corazón con otras personas, tenemos rencillas, algunas de ellas a veces provocan amargura en el corazón, ¿verdad? Ese sinsabor que se da cuando uno tiene que pensar en esas personas que nos hicieron daño, o a veces que uno les hizo daño y no hemos arreglado las cosas. La importancia del acuerdo. Obviamente esos acuerdos lo tenemos que hacer primero con Dios, si es el caso, para pedir perdón si hemos ofendido a alguien, y en el otro lado, si nos ofendieron a nosotros y esas personas no toman la iniciativa de arreglar las cosas, nosotros decidir en nuestro corazón perdonar para liberarnos de esas crisis del corazón que traen los conflictos con otras personas. Solucionemos ese tipo de situaciones, todo tipo de situación, lo más pronto posible. Yo te recomendaría: arreglémoslo hoy o arreglémoslo pronto. Y por supuesto, esa palabra que se usa ahí en Mateo de ponte de acuerdo requiere e involucra la disposición del corazón y de la mente, por supuesto humildad para poder arreglar las cosas. Ponte de acuerdo con tu adversario. Yo hice un poco de memoria. Hay un pasaje en la Biblia que ahorita me viene a la mente también, que dice que cuando los caminos de las personas son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos, aún aquellos que son enemigos de las personas, hace Dios estar en paz con él. Y venía a mi mente cuando un poco antes de que Dios llegara a mi vida, que Dios tocara mi corazón, de Dios por su espíritu llamarme al arrepentimiento y que yo conociera a Jesús como Señor y Salvador, tuve una crisis allá en Ciudad Vieja con alguien con quien tuve un conflicto, que llegamos a las manos, llegamos a los golpes, y me recuerdo que después que pasó esa crisis, pasó un buen tiempo. Yo no recuerdo ya exactamente si 1 o 2 años por ahí, pero era una situación tan conflictiva para mi corazón que yo presentía o sentía que tarde o temprano podía encontrarme con esta persona que tuve conflictos y otra vez llegar a los golpes. Cuando conocí a Jesús, pues a los 21 años traje esa crisis en mi corazón, y de ahí en adelante mi ruego fue siempre: Dios, ayúdame a que esto se arregle y que no haya ya oportunidad de pelear de nuevo. Y recuerdo esa crisis y esa angustia en mi corazón, y con el correr de los años Dios permitió que no fue mucho tiempo de ahí en adelante que todo eso se arreglara. Esta persona con la que yo tuve conflictos también nació de nuevo, y como cosa curiosa, dentro de los planes de Dios, pues estuvo con nosotros reuniéndose por mucho tiempo, y tuvimos la oportunidad de hablar del asunto ya como creyentes, ya en paz, ya sin estar de por medio ese sentimiento que se podía llegar de nuevo
a los golpes, y qué tan rico sentí yo que esa situación se arreglara, y la importancia de entonces ya en el Señor de estar de acuerdo y solucionar los problemas. No hubo necesidad de más. Y recuerdo también situaciones con personas también en mi pueblo donde en este caso por asuntos de deporte, de fútbol, también hubo crisis con otras personas, y recuerdo que pasaron muchos años antes que algunas personas de esas con las que tuve conflictos pues pudiéramos aún saludarnos en sana y en santa paz en las calles de nuestro pueblo. Pero la importancia que tiene el ponernos de acuerdo, el poder que hay en el acuerdo para solucionar conflictos. El consejo bíblico es: pongámonos de acuerdo. El consejo que Dios te da a ti y me da a mí es: solucionemos los conflictos, solucionemos los problemas. El consejo que Dios nos da es: vivamos en paz, disfrutemos la vida. La segunda cosa que quiero hablar de ponernos de acuerdo es el hecho de que ponernos de acuerdo nos puede ayudar a tener respuesta a lo que le pedimos a Dios. Y para eso también aquí en el Evangelio de Mateo, espero haberlo anotado bien, Mateo 18, vamos a leer dos versículos, el 19 y el 20. Vamos a encontrar el valor, el poder que hay en el acuerdo cuando nos convenimos con otros en pedir cosas a Dios. Otra vez os digo, aquí está hablando Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el siguiente versículo, tal vez muchos de nosotros lo hemos aprendido o ya lo sabemos, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mire el poder que hay en el acuerdo, el poder recibir respuesta a nuestras peticiones. Si eso es así, como lo dijo Jesús, y son palabras que el evangelista pone en boca de Jesús, vale la pena ponernos de acuerdo. Jesús dijo: yo les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en pedir cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. El poder que hay en el acuerdo. ¿Por qué Dios responde a la oración que se hace en armonía y en paz, en unidad con otro? Porque a Dios le agrada cuando nosotros vivimos juntos y en armonía, y Dios se agrada cuando de corazón, en este caso 2 personas, el versículo 20 dice: 2 o 3 reunidos en mi nombre se ponen de acuerdo en pedir algo. Hay respuesta a la oración que se hace utilizando el principio del acuerdo, el poder que hay en el acuerdo. Y mire, hoy, este tiempo que estamos viviendo, en el que si usted y yo somos honestos, tenemos que reconocer que de alguna manera nos hemos identificado un poquito más, o un poco más, o bastante más, con el poder y el valor que tiene la oración. Este ha sido un tiempo para unirnos delante de Dios por nuestro país, por todas las naciones del mundo, por supuesto por unirnos en familia para clamar a Dios, y unirnos con hermanos de las iglesias locales o los ministerios a los que pertenecemos, reconociendo el poder que hay en la oración que se hace unida. Yo quiero invitarte, espero que ya lo estés haciendo. Nosotros lo hemos hecho un poquito más en familia en este tiempo. A veces aprovechamos los tiempos de almuerzo o de cena para clamar por nosotros, por nuestra familia, pero también por hermanos de la fe, por hermanos de la congregación, hermanos de otros ministerios, por la gente y amigos que conocemos que tienen necesidades, y hemos aprovechado para orar un poquito más, quisiera decirlo así, por otras personas. Ponte de acuerdo, porque eso trae respuesta a lo que pedimos. Así que te quería pedir, si en tu bloque familiar lo están haciendo, hazlo más. Si quieres unirte, si tienes amigos, hermanos de otros ministerios o de la congregación con los que tienes una buena y una excelente relación, ponte de acuerdo con ellos.
y me venía a mi mente mientras ponía estas notas cuando estudié un poco el libro de Einstein, y ahí en las reuniones teníamos compañeros de crecimiento espiritual. ¿Qué significaba eso? Dentro de un grupo de estudio habíamos 10 estudiantes, nos poníamos de 2 en 2 por 10 o 15 minutos y nos compartíamos nuestras crisis, nuestras necesidades, o compartíamos nuestras alegrías y le damos gracias a Dios por eso. Pero le decíamos a ese compañero de crecimiento espiritual: mira vos, yo estoy pasando por tal y esta situación, por esta otra me está afectando, ora por mí. Y después de hablar los dos, pues tomábamos un tiempo para orar el uno por el otro. Tal vez ahora va a ser no posible o casi imposible que lo hagamos de forma presencial, pero por teléfono, una videollamada a los que lo tenemos, o el solo hecho de saber que aquel está orando por mí porque le pedí por tal necesidad. Ponte de acuerdo, busca compañeros de crecimiento en la fe, de la iglesia local o de otros ministerios. Busca gente sana, busca gente madura, busca gente que te ayude, busca gente que te apoye. Este no es un tiempo para estar solo, mucho menos si tenemos una familia, pero también busca a otros también. El ponernos de acuerdo, literalmente dice la escritura, puede hacer que Dios responda en cualquier cosa que le pidamos. Por supuesto, yo quiero añadir cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y una advertencia: aun cuando oramos y le pedimos, ¿Dios puede hacerlo todo lo que pedimos? Claro que sí, si está conforme a su voluntad. Pero si Dios no respondiera como nosotros pedimos o como queremos, todavía vale la pena ponernos de acuerdo y seguir honrando a Dios como nuestro Dios y como nuestro Padre. Y la tercera cosa que quisiera mencionar en cuanto al poder que hay en el acuerdo, esta reflexión de ponernos de acuerdo, es el hecho de que ponernos de acuerdo nos permitirá gozar de la comunión con Dios y su bendición. Y yo quiero recordar de nuevo aquí a Amós 3:3, el versículo que leí al principio, porque Moisés, en el contexto que escribió esto de, Amós, en el contexto que escribió esto de andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, está hablando literalmente de caminar y vivir en acuerdo con Dios, nuestro dueño, nuestro creador, y con Jesús, nuestro redentor y nuestro salvador. Así que vamos a ir de nuevo al libro de Amós, ahí donde empezamos vamos a terminar, capítulo 3, porque a mí me gustaría leer un poquito del contexto para lo que entendamos lo que el profeta Amós estaba llamando la atención al pueblo de Israel. Mire, es duro leer estas palabras que están en la Biblia, pero ciertamente allí están. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Le está hablando a su pueblo. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y luego pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El contexto en el profeta hace esta pregunta de la imposibilidad de que no se puede andar juntos si no estamos de acuerdo. La hace en el contexto del llamado de Dios para el pueblo de Israel, diciéndole que Él los escogió, diciéndole que Él los rescató, diciéndoles que Él los sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto, y simplemente en el camino, allá está toda la historia de Israel por el desierto y la historia después de la conquista de la tierra prometida, en que el pueblo de Israel, después de haber visto la mano poderosa, milagrosa, proezas de Dios en el desierto y en la tierra prometida, simplemente en muchas circunstancias y en muchas situaciones el pueblo de Israel escogió lo malo en lugar de caminar de acuerdo o en acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo principalmente con Dios, por supuesto vale la pena ponernos de acuerdo con nuestros enemigos, no sea que nos echen en la cárcel, y arreglar cualquier diferencia. Por supuesto vale la pena ponernos de acuerdo para orar por algo y que Dios nos responda, pero vale así, pero yo diría
al máximo vale la pena que nos pongamos de acuerdo para caminar con Dios tal y como Él quiere, porque eso nos permitirá gozar de comunión, del disfrutar, de gozar la comunión con Dios y de toda la bendición que eso representa. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Dios, habiéndonos llamado a la salvación y a la vida eterna, su llamado, su propósito, aquello a lo que llama nuestra atención hoy, si vamos a gozar de la bendición y la comunión con Dios y su respaldo, caminemos en acuerdo con Él. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Definitivamente la respuesta es no. Y para que Dios no entre con nosotros en la misma situación que entró con el pueblo de Israel, llamándolos al arrepentimiento, haciéndoles ver sus maldades, a pesar de haberlos escogido Él dentro de todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo y a través de ellos llevar su gloria, su conocimiento, su poder, su misericordia, su amor y su gracia a todas las naciones. A pesar de eso, Dios les llama su atención a sus maldades. Yo creo que no necesitamos entrar en una crisis mayor. Creo que en una otra medida no se necesita tener mucho entendimiento para verlo así. Esta pandemia y otras cosas que estamos atravesando en nuestros entornos, en nuestro país y en todas las naciones del mundo, creo que es un llamado de atención a toda la humanidad y principalmente al pueblo de Dios, del mismo corazón de Dios, para que nos demos cuenta de la necesidad de caminar en acuerdo con Dios. La expectativa divina, la expectativa de Dios al llamarnos para ser parte de su pueblo es que caminemos en acuerdo de Él, porque no se puede caminar junto a nadie, en armonía con nadie, si no estamos de acuerdo. Dios sigue llamando a la humanidad a la comunión con Él y principalmente sigue llamando al corazón de sus hijos, como dice en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y los beneficios de caminar en acuerdo con Dios son tremendamente y excelentemente buenos. Oremos. Padre, queremos darte gracias por el llamado de atención que nos estás haciendo como tu pueblo, pero también a toda la humanidad, para caminar en armonía contigo y en acuerdo contigo. Danos la gracia, Señor, y la fuerza si es que necesitamos arreglar con personas diferencias, conflictos que hay en nuestro corazón, pequeños o grandes, y poder vivir en paz. Danos la gracia de estar en acuerdo con otros en la familia o con otros hermanos en la fe, con otros amigos, para clamar y pedir delante de ti, sabiendo que cuando lo hacemos en armonía y en unidad y en acuerdo, tú respondes a nuestras oraciones. Que disfrutemos, Señor, del privilegio que hay cuando tú bendices nuestra unidad. Y por supuesto, Señor, danos la gracia y la fortaleza por tu Espíritu de caminar en acuerdo permanentemente contigo, porque queremos disfrutar la comunión contigo y gozar todas las bendiciones, entendiendo, Señor, que nos bendices y nos provees para que esa bendición nosotros también podamos extenderla a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y a caminar en acuerdo. Ponte de acuerdo. Aprovechando este espacio y en medio de lo que representa cambiar tan repentinamente por las situaciones que se dieron en el país, queremos comentarte que este domingo iniciamos nuevamente nuestras reuniones presenciales. Esperamos que ya no se detengan, así que te esperamos a partir de las 10 de la mañana en el Jardín de la Esperanza para tener un buen tiempo con nuestro Dios. Recuerda que cuando nos reunimos lo hacemos para bendecir, alabar y adorar a Dios.
y nuestro estar juntos en medio de lo que Dios hace, tocándonos y ministrándonos en medio de lo que hacemos. Hagamos girar nuestra reunión alrededor del hecho de que Dios es Dios y nosotros como su pueblo tenemos la oportunidad de reunirnos en su nombre para bendecirle, alabarle, adorarle con todo el corazón, escuchar una reflexión. Pero ten eso en mente cuando nos reunamos ya de nuevo este domingo allá en el Jardín de la Esperanza. Nos reunimos para bendecir a Dios. Allá te esperamos, y si miras este mensaje de todas maneras y vas a quedarte en casa, aprovecha lo que estamos subiendo a las redes sociales los viernes en la noche y los domingos en la mañana, y únete a nosotros y estemos unidos en el Espíritu, clamando, sirviendo y adorando a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, a tu familia y a todos aquellos que tú amas. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Oh, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti,
Levanta tus manos al cielo esta noche y dile: me rindo a ti, Jesús.